Hola hermanos y amigos, les saluda a su hermano Freddy Rojas, acá desde California, y traigo a ustedes un estudio bíblico en esta ocasión. En esta oportunidad vamos a hablar del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Es muy popular la enseñanza del rapto secreto pretribulacionista. Déjenme decirles que con relación al rapto, pues es muy popular, ¿no? Casi todos sabemos que hay tres posiciones básicas, aunque hay más, pero hay tres posiciones básicas, que es los pretribulacionistas, los mid-tribulacionistas y los post-tribulacionistas. Los pretribulacionistas que creen en el rapto secreto antes de la gran tribulación, los mid-tribulacionistas que creen en el rapto de la iglesia a mediados de la gran tribulación, y los post-tribulacionistas que creen en el rapto después de la gran tribulación. Y otro detalle es el hecho de que algunos creen que el rapto es secreto y otros, como yo, creemos que el rapto no es secreto. Sí creemos en el rapto, que mejor dicho se le debe de llamar el arrebatamiento de la iglesia, ya que la palabra rapto no existe en la Biblia realmente, pero sí existe la palabra arrebatamiento de la iglesia. Yo en lo personal creo que el arrebatamiento será algo que todo mundo se dará cuenta, será anunciado con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y vamos a ir a través de este estudio bíblico descubriendo lo que es esta posición que yo voy a mostrar en esta ocasión, en esta oportunidad, para ustedes en lo que se relaciona a el arrebatamiento de la iglesia. En el siglo XIX surgió una nueva doctrina que se le llamó el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano que afirma que Dios ha empleado medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes periodos de la historia humana. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. El dispensacionalismo presenta 7 dispensaciones, a saber, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación milenial. Esto no es más que filosofía de hombres. Nunca escuchamos al apóstol Pablo que nos hablara de el dispensacionalismo y que nos nombrara que había 7 dispensaciones. Aunque estos estudiosos pretenden encontrar en la palabra de Dios estas dispensaciones. Valga el decir también que hay diferentes tipos de dispensacionalistas. Y pues realmente cada quien tiene sus propias teorías. El anglo-irlandés John Nelson Darby fue la persona que sistematizó el dispensacionalismo, el cual sistema dio entrada a los errores doctrinales pretribulacionistas del rapto secreto. Según los dispensacionalistas, cada dispensación es un período durante el cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Se cree que este sistema fue sistematizado desde el siglo I, pero fue Darby quien realmente lo impulsó en el siglo XIX. En Estados Unidos y toda América fue el abogado Cyrus Scofield y Louis Sperry Chafer quienes impulsaron este sistema del dispensacionalismo, siendo Scofield el de mayor éxito a través de la publicación de la Biblia de Scofield en 1909, o sea, una Biblia con comentarios de Scofield. En la iglesia primitiva y durante toda la Edad Media, la iglesia de Cristo siempre creyó en un rapto no secreto o un arrebatamiento no secreto y que se llevará a cabo después de la gran tribulación. O sea, ellos creían
que la iglesia de Cristo estaría en el planeta Tierra durante la gran tribulación. Esta era la posición de los creyentes del primer siglo y de los creyentes de toda la Edad Media. Uno de los documentos que nos muestran esta creencia de la iglesia primitiva es la Didache, el cual en su título largo se hace llamar Enseñanza del Señor a las Naciones por medio de los 12 apóstoles. Este documento, la Didache, es un documento que fue encontrado por allá por 1873 y trajo luz a los teólogos de la época, mostrando cuáles eran las costumbres, las creencias de la iglesia primitiva. Y yo voy a leerle brevemente con respecto a la Didache lo que concierne a este rapto o arrebatamiento de la iglesia. Se cree que este documento fue escrito a mediados del primer siglo, antes del año 70, por uno o por varios autores llamados los didaquistas. Así se le llamaba a los autores, los didaquistas. Este documento fue hallado en el año de 1873 en Constantinopla, hoy Turquía, y estaba escrito en griego. Tardó 2 años en llegar a Occidente para ser estudiado por los teólogos de la época. Nos interesa en este estudio qué es lo que dice la Didache con respecto a la gran tribulación y la iglesia. La última parte de la obra es un pequeño apocalipsis en la Didache. Consta de un único capítulo donde el autor hace una exposición admonitoria sobre lo que sucederá al final de los tiempos. Su contenido es, por tanto, escatológico, pero también soteriológico, pues al tiempo que describe ese final, amonesta a los miembros de la comunidad para que se mantengan alerta. En Didache 16:2 dice: de nada servirá todo este tiempo en la fe si no sois perfectos en el último momento. Los elementos propiamente apocalípticos son similares a otros escritos del género. Por ejemplo, aparición de falsos profetas y corruptores, Didache 16:3. Trueque del amor en odio, Didache 16:3. Acrecentamiento de la maldad, Didache 16:4. Aparición del seductor del mundo, así se le llama al anticristo en la Didache. Aparición del seductor del mundo, obrando signos espantosos, ruina de la tierra bajo una impiedad suma, Didache 16:4. Condenación de muchos y salvación de unos pocos. Los fieles en tamaña tribulación o gran tribulación, Didache 16:5. Como puede ver usted aquí en Didache 16:5, ellos creían que los fieles iban a ser pocos los salvos a través de tamaña tribulación. Ruina de la tierra bajo una impiedad suma, condenación de muchos y salvación de unos pocos, los fieles en tamaña tribulación. Después de retratar el apogeo del reino del mal, prosigue con la instauración definitiva del reino del bien. Entonces aparecerán los signos de la verdad, Didache 16:6. 3 son estos signos según el didaquista: uno visible, otro audible y el tercero la resurrección de los muertos, Didache 16:6. Después el mundo contemplará la llegada del Señor sobre las nubes del cielo, Didache 16:8. Obviamente los cristianos de la iglesia del primer siglo, o sea la iglesia primitiva, eran post-tribulacionistas. Creían en una iglesia que estaría en la tierra durante tamaña tribulación y que después de todas estas cosas el mundo contemplaría la venida de Cristo. Una sola venida, la venida de Cristo. Hay una sola venida que falta del Señor y es la segunda venida de Cristo. Y los que apoyan el rapto secreto pretribulacionista, pues por ahí ya se inventaron una venida más, ¿no?
Dicen ellos, esa no es una venida. El Señor llega arriba y se espera y nos vamos con el Señor. Pues yo creo que esa es una venida también. A ellos les salen tres, a mí nada más me salen dos. La primera venida, que fue cuando el Señor vino hace más de 2000 años en su ministerio terrenal, y la segunda venida, que es la que estamos esperando. Nada más hay una segunda venida de Cristo. Durante la Edad Media, la Iglesia de Cristo continuó con esta doctrina, la doctrina de creer en un arrebatamiento, pero después de la gran tribulación. Durante la Edad Media, la Iglesia de Cristo continuó con esta doctrina hasta que aparecieron en la historia cristiana los nefastos personajes John Nelson Darby y Cyrus Scofield. A partir del siglo XIX, la doctrina de la Iglesia cambió. Estos personajes realmente tuvieron un éxito contundente. Se inventaron las dispensaciones. Se enseñó a la Iglesia que la Iglesia de Cristo no tiene que ver con los israelitas. Se enseñó que los israelitas perdieron su lugar como pueblo de Dios y que ahora la Iglesia ha tomado su lugar. Ya no es Israel, enseñan ellos, un pueblo santo, escogido por Dios, real sacerdocio. Ahora ese lugar lo tomó, según ellos, la Iglesia de Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que Dios no ha desechado a su pueblo amado Israel. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que de dos pueblos, de los hebreos y los gentiles, Dios ha creado un pueblo santo, derribando las murallas que nos separaban con el pueblo hebreo. Mire lo que dice Romanos 11, se lo voy a leer. Romanos 11, el remanente de Israel. Digo pues, esto lo dijo el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto en convite, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. El pueblo de Israel será restaurado en su lugar, claro que sí, no ha sido desechado. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,
ese pueblo de Israel, ¿verdad? Fue desgajado. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No digas, ya Israel no tiene nada que ver. Ya Israel ya no es pueblo de Dios. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, para con Israel. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Bueno, como podemos ver según Romanos 11, Dios no ha desechado a Israel. Pero los dispensacionalistas sí han desechado al pueblo de Israel. No sea aparte usted de esa gente que desprecia al pueblo hebreo. Siempre recordemos las promesas de Dios a nuestro padre Abraham. ¿Qué le prometió? Una de las promesas que le dio Dios a nuestro padre en la fe Abraham fue en Génesis 12, versículo 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí él todavía se llamaba Abraham, ¿verdad? Después Dios le cambió el nombre a Abraham. Y haré de ti una nación grande, le dijo a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y oiga esto: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Debido a esta promesa, todo aquel que bendice al pueblo hebreo es bendecido por Dios. Y todo aquel que maldice al pueblo hebreo es maldecido por Dios. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué será que los Estados Unidos e Inglaterra han sido países de los países más bendecidos en la tierra? El pueblo de Inglaterra, como un pueblo que ha tenido el reino más grande en la historia de la humanidad, llegó a ser tan grande el imperio inglés que un día el rey dijo: en el imperio inglés nunca se pone el sol, porque estaba tan inmenso y sigue siendo inmenso. Si ustedes ven, Inglaterra es una isla en Europa, no tan pequeña, pero es una isla. Pero de esa isla que ha apoyado tanto a los hebreos, hemos podido ver muchas bendiciones de Dios en ese pueblo inglés. Hasta este día, hasta el día de hoy, Canadá es propiedad de los ingleses. Todo lo que es Canadá. Canadá no tiene un presidente, tiene primer ministro. Canadá pertenece a Inglaterra. Australia, todo lo que es Australia, está inmenso, es propiedad de Inglaterra todavía. Nueva Zelanda sigue siendo propiedad de Inglaterra. Y algunos otros lugares por ahí. Algunos otros ya se independizaron, muchos se independizaron, como por ejemplo Sudáfrica. También se independizó la India, que eran parte del imperio inglés, el imperio británico.
Así es de que, ¿cómo Dios bendijo a los ingleses? Porque los ingleses siempre han apoyado a los hebreos, a los israelitas. Y note usted que yo no digo judíos, digo hebreos, porque es la palabra correcta. Mucha gente cree que al decir judíos ya dijo todo, y no, señores, judíos es una de 12 tribus. Los judíos son una de 12 tribus de Israel. Y en el libro del Apocalipsis vemos que se reúnen de nuevo las 12 tribus. Cuando habla de los 144,000, ahí dice que son 12,000 de cada tribu. De cada tribu. A veces escuchamos por ahí algunos enseñadores que dicen 144,000 judíos. No, no, no. Son 144,000 hebreos. 12,000 de cada tribu. Judíos van a ser nada más 12,000 en ese grupo de los 144,000. Bueno, por eso yo digo hebreos. Entonces, ¿por qué Inglaterra ha sido muy bendecida como país? Porque siempre han bendecido ellos a lo que es, a los descendientes de Abraham, que es el pueblo hebreo. Ahora, como país individualmente, Dios ha bendecido mucho a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es otro país que siempre ha estado apoyando a los hebreos, apoyando a Israel. Todo el tiempo le ha dado la mano y Dios bendijo a este país, a los Estados Unidos. Que está en decadencia, eso será otra cosa, pero en su momento los Estados Unidos han sido y siguen siendo hasta en este momento, yo creo, la gran potencia del mundo. Un país que ha tenido muchas bendiciones, mucha bendición. Entonces dice el Señor, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendigamos pues a Israel para que seamos bendecidos por Dios. Estemos conscientes en todo momento que el pueblo hebreo y la iglesia de Cristo forman un solo cuerpo. Hay un remanente de Israel que forma ese pueblo hebreo. Hablemos un poco del arrebatamiento. Uno de los frutos del dispensacionalismo es la doctrina errónea del rapto secreto. Una doctrina que enseña de un rapto en un abrir y cerrar de ojos. Las personas desaparecerán de repente y serán llevadas al cielo, mientras que los que se queden se quedarán a sufrir una gran tribulación por 7 años. Es muy cómodo creer de esa manera, porque esa doctrina pone a esta gente a resguardo de la gran tribulación. Se nos hace más fácil decir me voy y yo no estoy aquí en la tribulación que decir me quedo y a ver cómo me va, ¿verdad? Pues es bastante diferente. Pero veamos a la luz de las Escrituras cuál es la secuencia de los eventos que ocurrirán en los tiempos del fin. Y yo le pido a usted que ponga mucha atención en esta parte, porque voy a tratar de ser simple, de la manera más práctica, explicarlo, a ver si puedo hacerlo. Es bastante difícil, pero voy a tratar de que no sea muy enredada la cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver, para que haya rapto, tiene que haber resurrección de muertos, ¿verdad? Para que haya rapto o arrebatamiento, tiene que haber resurrección de muertos. Veamos, 1 de Tesalonicenses 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Veamos el momento en que Jesús desciende del cielo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, imagine usted esto, con voz de mando, el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No me suena a mí muy secreto este rapto o este arrebatamiento. Más bien me parece que está siendo muy anunciado. Algunos enseñadores dicen, no, es que nada más los creyentes van a escuchar esa trompeta. Nada más los creyentes van a escuchar al arcángel y la voz de mando del Señor. Bueno, vamos a ver si es cierto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, el Señor desciende del cielo y esto es para que los muertos en Cristo resuciten.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados después de la resurrección de los muertos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que estaban muertos, ¿no? En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Veamos entonces el momento en que Jesús desciende del cielo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 29 en adelante dice: e inmediatamente, fíjese bien esto, por favor, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué es lo que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Estamos hablando de la gran tribulación, por supuesto. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Tome nota de las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa las potencias de los cielos serán conmovidas? Bueno, en otras lecturas podemos leer de que el cielo desaparecerá, se enrollará como un pergamino, se abrirá el cielo para dar paso a nuestro gran Dios en su venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hasta entonces, cuando se abra el cielo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahora fíjese lo que pasa. Y enviará a sus ángeles. No enviará a su pueblo, que muchos dicen, ahí viene el Señor de regreso con la iglesia. No, Él viene con sus ángeles. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con mucho ruido, con mucha algarabía. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán, hasta entonces van a juntar a los escogidos, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste, de todo el mundo, de las cuatro esquinas del mundo, juntarán a sus escogidos. ¿Después de qué? Después de la gran tribulación de aquellos días. Después de que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor y las potencias de los cielos sean conmovidas, y después de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y después de que lamenten las tribus de la tierra y vean al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria, entonces enviará a sus ángeles el Señor, después de todas esas cosas, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta entonces recoge a su gente el Señor. Ese es el arrebatamiento, en la venida del Señor. No antes de la gran tribulación, después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Para que haya arrebatamiento, decíamos hace un momento, tiene que haber resurrección de los muertos, ¿cierto? Y los muertos serán resucitados en el día postrero, no unos días antes de la gran tribulación. Veamos algunos versículos de Juan capítulo 6, donde Jesús dice varias veces, yo lo resucitaré en el día postrero. Él va a resucitar a los suyos en el día postrero, no 7 años antes de la venida del Señor, en el día postrero, que es el último día. Dice Juan 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es el día de la resurrección de los muertos, el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54 de Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Los muertos pues serán resucitados por Jesús en el día postrero, no antes. Cuando volvemos a Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Los muertos escucharán esa trompeta, y los que estén vivos también. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Leamos de nuevo a ver si nos hace mejor sentido Mateo 24 del 31, del 29 en adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estos son los eventos que van a suceder después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de la tribulación, ¿verdad? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto está muy claro. El Señor vendrá en su segunda venida, el cielo se abrirá, y el Señor enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Toda la gente será arrebatada. Sí creemos en un rapto que no es secreto y que es después de la gran tribulación. Los muertos pues serán resucitados por nuestro Señor Jesús en el día postrero, no antes. Leamos algo acá acerca de la resurrección. En 1 Corintios 15 leemos en el versículo 20. Más ahora, déjeme decirle que el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. Ese es el tema principal ahí, en ese capítulo. Y hablando de resurrección dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia, el primero que murió y resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si la muerte entró por Adán, también por Jesús nuestro Señor entró la resurrección de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. Y esto es para aquellos que creen que la gente se muere y se va inmediatamente al cielo. Dice, no, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una enseñanza por ahí de Himeneo y Fileto, de que los que se van muriendo se van yendo al cielo inmediatamente. Eso lo vamos a tratar en otro estudio. Ahorita estamos hablando acerca de lo que es este estudio de el arrebatamiento, no secreto. Versículo 23. Pero cada persona que murió, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo resucitan? En su venida. Oiga, esto está muy bonito. Los muertos resucitarán en la venida del Señor, en su venida. No hay un arrebatamiento pretribulacionista y después 7 años y después viene la venida de Cristo, no. Aquí dice, pero cada uno, hablando de resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y fíjese ahora, luego el versículo 24, luego el fin, se acabó todo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Después de la venida de Cristo y que resuciten los muertos, no hay 7 años de tribulación, eso ya pasó, ya sucedió. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Estoy tratando de que sea simple, espero que me estén entendiendo esta parte. Para aquellos que son post-tribulacionistas como yo, que Dios les bendiga
y a los que no son post-tribulacionistas, también que Dios les bendiga. Porque el hecho de que tengamos discrepancias doctrinales no significa que no vamos a odiarnos. No, de ninguna manera. Yo amo a los pretribulacionistas, a los mid-tribulacionistas y a los post-tribulacionistas por igual. Yo les amo a todos, no tengo ese problema. Yo creo que hay que practicar la tolerancia y lo que estoy tratando es de llevar mi punto de vista porque soy un post-tribulacionista. Yo lo declaro en este año 2014, estamos en diciembre de 2013 en este momento que hago esta grabación, y yo espero en el 2014, si el Señor me lo permite, poner varios videos en YouTube y en mi página web, que luego le daré la dirección. Y, y ahí pueden ustedes ver lo que yo opino, lo que yo creo. Me pueden escribir si ustedes gustan, me pueden enviar sus mensajes, me pueden enviar sus motivos por qué discrepan conmigo, si gustan hacerlo. Si están de acuerdo conmigo, pues envíenmelo. Me gustaría saber que hay gente ahí que también apoya. Yo sé que la hay, pero lamentablemente los dispensacionalistas han tenido mucho éxito, como decía al principio de este estudio, y la iglesia, después de estar la iglesia primitiva y toda la iglesia de la Edad Media, hasta llegar al siglo XIX, tuvimos esta nefasta llegada de estos señores, Darby y Scofield, que trajeron el dispensacionalismo para la iglesia, y esta doctrina nos llevó poco a poco al error de un arrebatamiento secreto antes de la gran tribulación, y el 95.9 de las iglesias, yo creo, aproximadamente están en el engaño. Lamentablemente en este tiempo, las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios en Cristo, los bautistas, casi todas las iglesias, la mayoría, como digo, un 95-96%, apoyan esta doctrina errada del rapto secreto. Y parte de mi trabajo va a ser tratar de sacar a la gente de esa ignorancia, llevarles la verdad, la luz de la aurora, como llamo yo a este ministerio. Tiene el propósito de traer eso, luz a los que están en oscuridad. Para mí, en lo personal, todos aquellos que están creyendo que se van en un rapto secreto y aquí se queda la gente a una gran tribulación, están en oscuridad en esa parte de la doctrina. No digo yo que están perdidos, condenados, no, están engañados en esa parte de la doctrina. ¿Qué nos dice Job de la resurrección de los muertos? Y aquí hay algo muy, muy interesante que quiero llevar a ustedes. Es un punto muy fuerte acerca de cómo probar que el arrebatamiento es después de la gran tribulación, aunque ya creo haberlo probado con estas escrituras de la venida de Cristo, ¿no? Pero, ¿qué dice Job en el capítulo 14? Dice: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Oiga esto: hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Los muertos resucitarán un día que no habrá cielo, dice Job. ¿Cuál es el día en que no habrá cielo? Ya lo leímos. Inmediatamente después de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, el cielo siempre estará y ha estado acá. Nosotros no podríamos vivir sin la atmósfera que le llamamos nosotros a nuestro cielo, ¿no? ¿Quién sería capaz de vivir en este planeta Tierra sin atmósfera? Nadie. ¿Cómo será posible que vivan esas millones de gentes que supuestamente cuando la iglesia se ve en ese rapto secreto, y como no debe de haber cielo para que haya resurrección, desapareció la atmósfera? ¿Cómo irán a vivir 7 años en este planeta todos esos millones de personas que se quedaron atrás, como dice la película Left Behind? ¿Ah? ¿Sin atmósfera, sin cielo? ¿Pueden vivir? No hay manera. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria la transformación? Esa transformación de que habla la palabra, de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Para qué? ¿Para qué es la transformación?
Bueno, sencillamente porque al no haber cielo nadie puede vivir. Si no somos transformados nos morimos. Así de sencillo. Si no somos transformados nos morimos. Por eso es que hay que ser transformados. Y los que estaban muertos van a resucitar ya con un nuevo cuerpo glorificado, semejante al de la gloria de Cristo. Y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos o los que estén vivos, porque a lo mejor yo ya no voy a estar cuando suceda el arrebatamiento. Si es así, si yo no estaré vivo durante ese tiempo, me pregunto, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Una doctrina errada de rapto secreto? ¿Esa fantasía del rapto secreto? El problema para esta gente es de que al estar en el engaño, y esto es lo que yo quiero avisarle al pueblo de Dios, que si usted cree que se ve un rapto secreto, y vamos a suponer de que de repente van a haber anuncios en el mundo de que última noticia, miles, millones de personas desaparecidas en el mundo, y usted dirá, el rapto, eso fue el rapto, pero usted todavía va a estar acá. ¿Y qué va a pasar con usted? Usted que es pretribulacionista, ¿qué va a pasar con usted cuando vea que de repente sí hay rumores en el mundo de que miles, millones de personas han desaparecido y usted dice, el Señor vino y a su iglesia se llevó y yo me he quedado? ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado yo? ¿Que no era yo parte del cuerpo de Cristo? ¿Que no le he servido al Señor yo por 40 años? ¿Por qué? Si yo creí que estaba haciendo una vida de cristiano, tal vez no perfecto, pero yo estaba luchando, Señor. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Esta gente como usted, que supuestamente van a creer que se quedaron, van a maldecir a Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué van a maldecir a Dios? Porque van a creer que Dios sencillamente los dejó, los abandonó. Y ahora, si yo no fui merecedor de ser llevado en el rapto secreto, y aquí me quedé en la tierra y ya me perdí, pues que me pongan la marca, ¿no?, de la bestia, y voy a ir a adorar a la bestia. ¿Qué más me queda? Eso es lo que el diablo quiere que suceda. Aquí es donde yo quiero abrir los ojos de usted y decirle, Satanás es el que ha metido este tipo de doctrinas dispensacionalistas en medio del pueblo de Dios y ha perdido a 95-96% de la iglesia. Y Satanás está trabajando en aquello de que serán engañados, si es posible, hasta los escogidos. Yo no quiero que usted sea engañado, hermano, hermana. No permita que Satanás le engañe. Yo no digo que los pastores y los enseñadores de ahora están enseñando con maldad. La mayoría están enseñando en ignorancia, que es diferente. Ellos ciertamente aman a la obra de Dios, les aman a ustedes, pero están perdidos. Están en la ignorancia en este punto. Pero el problema es que el pueblo de Dios está en peligro. El problema es de que el pueblo de Dios se va a perder, miles se perderán, millones, porque creyeron en un rapto secreto, y al haber, el diablo va a preparar todo para que parezca que la iglesia se fue, y usted va a creer que se quedó. O tal vez no usted, tal vez sus hijos, o quizás sus nietos, van a creer que se quedaron, porque como así les enseñaron sus abuelos y sus papás, y sus pastores, y sus evangelistas, y sus maestros, y ellos dicen, Cristo se fue y a su iglesia se llevó, yo me quedé, ¿ahora qué hago? No le van a permitir comprar ni vender, no va a poder trabajar. No, pues y si Cristo ya se fue, se llevó su iglesia y yo me quedé y yo no tengo nada que ver con Cristo, pues a ver, séllenme, ¿verdad? Para terminar mis días acá y no sufrirle. Eso es lo que Satanás quiere, repito, pero no. La intención de este estudio es que traigamos la luz de la aurora a usted, hermano, hermana. No existe tal cosa. El arrebatamiento no es secreto. Es algo que se va a llevar con... todo mundo se dará cuenta, todo ojo lo verá, y será después de la gran tribulación. Déjeme termino de leer esta parte de Job. Dice Job, así el hombre yace en la muerte, ¿verdad? Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oiga, qué bonita esta profecía. Yo no sabía que Job era profeta, pero parece que sí. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, está muerto. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño.
¿Cuándo es el momento que no habrá cielo? Pues se lo voy a leer de nuevo. ¿Cuál es el día que no habrá cielo? Es el único día en la Biblia que dice que no hay cielo. Se apartó el cielo, se acabó. Y ese día viene Jesús. Y ese día que no hay cielo es que los muertos resucitan, porque los muertos resucitarán hasta que no haya cielo, según Job. Mateo 24, 29, de nuevo. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y oiga esto, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es el momento que el cielo desaparece, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Déjeme leerle en Apocalipsis capítulo 6 también lo que está relacionado con Mateo 24, versículo 29 al 31. En Apocalipsis 6 dice en el versículo 12, miré, esto dice el apóstol Juan, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio. Lo que acabamos de leer en Mateo, el sol se oscureció. Y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Igual que en Mateo 24, y la luna no dará su resplandor. Es lo mismo. Versículo 13, Apocalipsis 6. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Lo mismo que dice en Mateo 24. Y las estrellas caerán del cielo, dice Mateo 24, 29. Y dice Apocalipsis 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahora oiga esto. Y el cielo, Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este es el momento, hermano, hermana, en que el cielo desaparece, se enrolla como un pergamino. Este es el momento que habló Job y dijo, no se levantarán los muertos. ¿Cuándo? Hasta que no haya cielo, no se despertarán ni se levantarán de su sueño. Apocalipsis 6:14, que es lo mismo Mateo 24, 29 al 31, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Podría alguien vivir en el planeta Tierra sin la atmósfera, sin el cielo? Si el cielo ya no existiera. Ese es el momento que se abre el cielo. Nadie podría vivir. De ninguna manera. La doctrina del rapto es una doctrina errada de la cual debe de salir el pueblo de Dios antes de que sea demasiado tarde. Les leo esto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto le decía Jesús a los apóstoles cuando preguntaron a ellos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Esta es la respuesta del Señor. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Oiga esto, el Señor lo dijo bien claro. Entonces os entregarán a tribulación. Estas son señales de su venida. Y no le dijo a los apóstoles, no se preocupen, ustedes ya van a estar en el cielo. Claro, él hablaba con los apóstoles, pero estaba hablando para las generaciones venideras.
Y les estaba diciendo, aunque realmente ellos no van a estar acá durante la gran tribulación, pero les dijo a ellos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces durante la gran tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por ahí andan muchos falsos profetas ahorita vendiendo evangelio y se la pasan hablando de dinero todos los sermones. Para ellos la palabra es dinero, ofrendas, primicias, semilla, sembrar, cosechar. Cuidado con esos lobos, esas ratas vestidos de traje y corbata, hermanos. No le estén regalando su dinero a esos falsos profetas que se han levantado en este tiempo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, usted es un escogido de Dios, hermano. Usted es una escogida de Dios. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, los días de la tribulación, para que los escogidos de Dios sobrevivan. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, como quien dicen, el rapto secreto, mirad el rapto, es lo mismo. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeran: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y este versículo del relámpago no se refiere a la rapidez del relámpago. Muchos dicen: ahí está el relámpago, algo rapidísimo, desaparecemos. No, lo del relámpago se refiere a la luz que se extiende en el cielo desde un extremo hasta el otro e ilumina todo el mundo. Aparentemente para nosotros vemos que ilumina todo nuestro mundo, ¿no? Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué entiende usted en este versículo? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas. Muy sencillo, y es que cuando Cristo venga, en su venida, una sola venida, y en ese momento se lleve a cabo el arrebatamiento después de la gran tribulación, cuando el cielo desaparezca, seremos transformados. Seremos completamente transformados para no perecer. Uno será tomado y otro será dejado. Usted, si es creyente y ha perseverado hasta el fin y está ahí en ese momento, usted será arrebatado, arrebatada en el arrebatamiento o rapto, no secreto, sino que todo ojo lo verá. Y el que esté a la par suya, que no fue creyente, que no creyó, o fue un creyente que no cumplió, se quedará, pero se quedará muerto. Y donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Es prácticamente una alegoría, ¿verdad? Que obviamente donde hay un muerto, ahí se juntan las águilas, ¿no? Se juntan los zopilotes o los buitres o la clase de animal que haya por ahí que comen carroña, ¿no? Entonces yo le digo esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el rapto secreto es una mentira. Sí hay arrebatamiento, pero después de la gran tribulación. Satanás quiere engañar al pueblo de Dios, y lo ha logrado hasta este momento.
haciéndole creer al pueblo de Dios que hay un rapto secreto y que se tienen que ir con el Señor antes de la gran tribulación. Y todo este pueblo, estas miles y miles y miles de personas que creen de esa manera, cuando oigan rumores de que el Señor vino y a su iglesia se llevó, caerán derrotados y se entregarán en manos del anticristo. Y eso es lo que el diablo quiere. Yo le digo una cosa, entre la posición de los pretribulacionistas y los posttribulacionistas, yo soy posttribulacionista y yo tengo una ventaja sobre usted que es pretribulacionista, y esta es mi ventaja. Yo creo en el arrebatamiento no secreto después de la gran tribulación. Si usted tiene razón, hermano, hermana, y se lleva a cabo el rapto antes de la gran tribulación, bueno, para mí, si yo estoy cumpliendo con el Señor, no hay problema. Yo no me voy a quedar solamente por ser posttribulacionista, eso no me quita la salvación. Yo me junto con usted y nos vamos. Aleluya, nos vamos. Y yo voy a decir, el hermanito, la hermanita tenía razón, yo estaba equivocado, vámonos. Pero si yo tengo la razón, yo estoy preparado en el aspecto de que no voy a ser engañado. Pero usted sí va a creer de que se quedó. Y usted corre peligro de, en ese lapso de 7 años que falta, perderse y entregarse en manos del anticristo pensando que Dios fue injusto con usted y Dios se fue, a su pueblo se llevó y a usted lo dejaron. Eso puede ser que usted se pierda, y esa es la mentira, la gran mentira de Satanás. Yo le digo una cosa, esté preparado, esté preparada. Si usted no quiere estar de acuerdo conmigo, perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Usted siga creyendo en su rapto secreto. Pero le voy a decir una cosa, si llega a suceder durante usted vive, acuérdese de este varón que un día a través de este video le dijo, cuidado, ahí hay una trampa. Y si llega a suceder que usted oiga que el Señor vino y a su pueblo se llevó y usted todavía está aquí, no se dé por vencido, no se dé por vencida, siga luchando, el Señor aún no ha venido. Y eso yo diría, enséñeselo a sus hijos y a sus nietos, porque todo lo que estamos haciendo con esta doctrina del rapto secreto pretribulacionista es engañarnos a nosotros y engañar a nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Gracias por haber tenido la paciencia de escuchar este estudio de el arrebatamiento después de la gran tribulación. Bendiciones.